Queridos estudiantes, como lo habíamos acordado desde la presentación de este módulo, el día de hoy abordaremos el contenido temático de la unidad 1, es decir, qué es la criminología. Y para ello es propio plantearnos cuál es el objeto del estudio de la criminología. Tendremos por decir entonces que la criminología es aquella ciencia que se ocupa del fenómeno criminal, es decir, del origen del crimen. Y allí entonces encontramos una pirámide bien establecida, la cual es el individuo como potencial criminal, el delito y la pena. El individuo entendido como aquel persona que puede cometer males, que puede hacer daños a sus seres y congéneres. El delito como un ente jurídico que regula los comportamientos de cada quien. Y finalmente la pena, establecido como un método de control social. Desde el origen de los tiempos de la humanidad, el hombre siempre se ha inquietado ¿por qué delinque? ¿Por qué transgrede las normas sociales? Aristóteles lo decía, el hombre es un ser social por naturaleza. En ese ser social por naturaleza implica que tienen que haber unas estructuras sociales, una armonía, una dinámica en el tejido social, para que la sociedad pueda surgir y desarrollarse. No obstante, hay que tener claridad y precisión de que hay quienes cometen comportamientos desviados, se alejan de la norma, violan o violentan el bien jurídico tutelado. Y es a ellos donde apunta el objeto de estudio. ¿Por qué el hombre delinque? ¿Qué motivación tiene para transgredir la norma? Esa es la etiología criminal. De eso se ocupa la criminología. ¿Cuáles son los factores que hacen que el hombre, que el individuo atente contra un semejante de su especie? ¿Acaso será una cuestión genética? ¿Acaso será una cuestión ambiental? Hay quienes ya se han ocupado de ello y le atribuyen el fenómeno criminal precisamente a factores endógenos, internos del ser humano, de su psiqui, y a factores exógenos a la sociedad. Y es allí donde recordamos valiosos postulados filosóficos que nos harán pensar. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, desde la perspectiva rusoniana, o más atrás, desde la perspectiva del filósofo de la naturaleza que escribió en su libro El Leviatán. El hombre es un lobo para el hombre. Y bueno, es precisamente esos fenómenos los que estudiaremos el día de hoy. Como lo recordé, desde Thomas Hobbes con el lobo es un lobo para el hombre, o el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pues abordando desde el tema histórico, tenemos por decir que desde el siglo XVIII, con la aparición del fenómeno del siglo de las luces, de la ilustración, cuando el hombre rompió las cadenas del oscurantismo y con las revoluciones, el hombre también se dio a la tarea de consultar y de investigar. Y paralelo a muchas otras ciencias, nació el estudio de la criminología. En 1800 podemos recordar al ilustre maestro César Lombroso, a Garófalo y a Enrico Ferri con la escuela sociológica o positivista del derecho. Y ellos fueron los primeros en plantear cuestiones criminológicas, en preguntarse por qué el hombre delinque. Entonces Lombroso, un médico de profesión italiano, se dio a la tarea del estudio minucioso de la antropometría
y halló que el hombre criminal era diferente morfológicamente del no criminal. Teorías que hoy en día, repito, están reevaluadas. No podemos asumir eso como una verdad política en este momento, porque son teorías reevaluadas, pero son de capital importancia para continuar con el estudio de este tema. César Lombroso se fue por todas las cárceles de Italia, analizando la morfología del criminal, hacía las disecciones de sus cuerpos y estableció que en el criminal existía un gen atávico que lo diferenciaba de otros seres. Y para ello proponían unas medidas de seguridad para contener al tipo peligroso. Y fue tanto que se atrevieron a clasificar al hombre delincuente como en el hombre delincuente nato, aquel desviado que jamás regresará al núcleo social en debida forma. El delincuente loco, que no es consciente de sus actos, mas sin embargo viola el ordenamiento jurídico. El delincuente ocasional y el delincuente pasional. Abordaremos cada uno de ellos en su momento. Pues así vinieron desarrollándose la historia del por qué el crimen, cómo castigar al hombre. También se establecieron varias conductas penales para repeler el crimen. Hoy en día se han creado varios tipos penales, diferentes a los que existían antes. Por eso, en capítulos más adelante trataremos esas nuevas creaciones de delitos, pues ustedes son especialistas en conocimientos de hechos de tránsito y veremos cuáles son esos delitos que se han implementado, porque tenemos que recordar que los hechos de tránsito no siempre existieron en el conglomerado social. Por el contrario, el vehículo o el automóvil o el carro o el coche son inventos de las nuevas generaciones. Pero recapitulando, veremos el factor del criminológico, las escuelas criminológicas. Por lo tanto, debemos recordar que existen varias escuelas criminológicas o corrientes criminológicas, como la de la escuela clásica, que propendía por el libre albedrío, es decir, las personas se autodeterminan, son libres, son conscientes de las consecuencias de sus conductas. Está la teoría de la escuela positiva, donde establece que el hombre es la construcción de lo interno y lo externo. En lo interno tiene que ver profundamente la genética, la biología que lo predispone a ciertas conductas delictivas. Se dice que hay familias enteras de delincuentes. Finalmente están las nuevas corrientes criminológicas, como los nuevos realistas de izquierda y los nuevos realistas de derecha. Cuestiones más contemporáneas de la criminología clínica y ahora en día, con el desarrollo de las ciencias, podríamos estar hablando de las neurociencias que aportan al conocimiento del criminal, en el estudio del cerebro como tal. Frente a eso, es necesario decir que el fenómeno del crimen es el concepto que más ha deslumbrado al ser humano. ¿Por qué nos atacamos los unos a los otros? Si todos estamos dotados de razón, ¿existe algún genio maligno que nos conmueve, que nos incita a cometer delitos? Somos seres inacabados. ¿Cómo podemos extinguir la idea del mal del ser humano? Eso es lo que estudia la criminología. ¿Cómo es el control social? En un principio, la humanidad se dio por el control social de la pena capital, es decir, de la pena de muerte. Eliminando al ser humano, eliminamos el delito. La pena capital sirve para persuadir a los demás de cometer crímenes. Y grandes atrocidades ha visto la historia en la ejecución de la pena capital.
a la crucifixión, la pena de galeras. La pena de galeras era que a una cantidad de hombres los subían a un galeón o barco y tenían que remar y remar y remar hasta quedar exhaustos y sus músculos se destrozaban, so pena de ser fuertemente latigado. La mayoría de ellos morían en esas penas de galeras. Las penas de tortura, el potro, la hoguera, la guillotina, todas estas han sido formas donde el hombre ha pensado que con la aplicación de ellas puede contener el fenómeno del delito. Todas han fracasado. El crimen sigue en aumento. Los seres humanos no se disuaden de cometer conductas que atentan contra sus seres humanos, contra los demás seres humanos. Finalmente, se implementó como método más efectivo para la represión la prisión para el delincuente. Ya las penas no iban a ser en el cuerpo del ser humano, iban a ser en lo que consideraban su alma. No iban a ser apenas de castigo, aflictivas. Se les iba a limitar en lo que todos los seres humanos tienen en común: la libertad. Porque el ser humano nace con vocación de libertad para potencializar todas sus capacidades, condiciones y cualidades. Entonces la pena de prisión se convirtió en un método de control social para el delincuente. ¿Ha sido efectivo? El día de hoy vemos que no lo ha sido. Las cárceles están hacinadas. Las gentes siguen cometiendo delitos. Esos son los métodos de control social. En eso es lo que tenemos que apuntar en el estudio de este módulo, especialmente de esta unidad, el origen de la criminalidad. Para recapitular, queridos estudiantes, debemos precisar entonces sobre el concepto de criminología. ¿Qué es la criminología? ¿Por qué es importante estudiar criminología? ¿Quiénes estudian criminología? ¿Qué integra la criminología? ¿Qué áreas del conocimiento? ¿Qué relación tiene con otras ciencias la criminología? ¿Qué relación tiene con el derecho penal? ¿Qué relación tiene con la psiquiatría? ¿Qué relación tiene con la psicología? ¿Qué relación tiene aún más con la criminalística? Bueno, entonces digámoslo de esta manera. La criminología es la ciencia que se ocupa de conocer profundamente los orígenes del delincuente, qué se entiende por delincuente, quién comete delitos, los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, los hombres y las mujeres, personas con o sin educación, quiénes cometen delitos y por qué los cometen. Entonces la criminología es el estudio del delincuente, el estudio del delito, el estudio de los métodos de control social, y para ello se apoya de las ya referidas áreas del conocimiento: psicología, psiquiatría, medicina legal, hasta de la biología, la genética, las neurociencias, la criminalística, el derecho penal. Es el ser humano al que estamos estudiando el día de hoy. El ser humano como delincuente, como infractor de la norma. ¿Existirá algún método práctico para que el hombre no delinca más y podamos vivir en un estado ideal, lo que llamarían los filósofos como la utopía? Pues la invitación, queridos estudiantes, a este curso no es resolver los problemas, pero sí acercarnos a ellos, buscarles ese origen, cómo podemos comprender el fenómeno delictual. ¿Qué relación tiene entonces la criminología con el derecho penal? La criminología con el derecho penal a nosotros nos dice quién es probablemente el delincuente, qué lo motivó. El derecho penal nos establece las normas de conducta, nos establece: esta norma
Es un delito, como tal debe ser sancionado con un extremo punitivo entre un mínimo y un máximo, buscando que la resocialización de ese ser delincuente. Relaciones con la criminología y la criminalística. La criminología nos plantea la pregunta más importante: ¿por qué? ¿Por qué delinque el hombre? Y la criminalística pues se ocupa del estudio de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física y de la información que puede ser legalmente obtenida. Se ocupa del estudio del lugar de los hechos, la criminalística, que no podemos confundir criminología con criminalística. La criminología tiene que ver con todo el origen, con toda la motivación que tiene el ser humano para delinquir. ¿Por qué delinquió? La criminalística, por el contrario, dice ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? Esas son las preguntas que se hace el criminólogo y las preguntas que se hace el criminalista. Son totalmente diferentes, pero complementarias, eso sí. ¿Qué relación tiene la criminología con la psiquiatría? Pues la psiquiatría, si bien es cierto, hace parte de la medicina como tal, se ocupa del comportamiento humano. Es que no podemos olvidar que la criminología es el estudio de la conducta humana, del comportamiento humano. La psiquiatría también se ocupa de ello, pero especialmente se ocupa la criminología del ser delincuente. La psiquiatría podrá ocuparse de por qué el hombre entra en estados de depresión, por qué entra en psicosis, por qué tiene enfermedades o trastornos mentales como la esquizofrenia, la paranoia. Pero relacionada con la criminología, la psiquiatría nos aportará esos conocimientos esenciales donde nos dirán: el hombre tuvo esta motivación para delinquir. Con la psicología casi es similar, en el sentido de que la psicología también se ocupa del estudio de la mente. ¿Por qué el ser humano razona como razona? Si es cierto que estamos dotados de razón, y eso es innegable. El ser humano es un ser de la razón. Claro está que en los aspectos filosóficos también podríamos hablar de fe y razón, pero el hombre es esencialmente razón. Eso es lo que lo distingue de los demás seres de la naturaleza, lo distingue de los seres humanos, la razón. Las formas de convivencia. Entonces la psicología nos dice qué padecimientos mentales puede tener tal o cual ser humano. Entonces la criminología también nos establece, bueno, existe una norma, aquel ser humano violentó esa norma, cometió un homicidio. Entonces la psicología nos aportará y nos dirá, bueno, pero ¿desde qué perspectiva se cometió ese homicidio? Podemos decir, no, mire, es que ese homicidio se cometió en profundas circunstancias de ira e intenso dolor. Queridos estudiantes, así las cosas, ya sabemos cuál es el objeto de estudio de la criminología. Y recapitulando, podemos decir, el ser humano, en cuanto es proclive al delito, la norma, que es la que establece cuáles son las conductas que se deben castigar, y sus formas de control social, cómo se le ponen sanciones, o cómo se le pone una talanquera, o cómo se le pone un freno al ser delincuente. Es importantísimo, estudiantes, que nos ocupemos de ello. Todos nosotros, convocados a participar de una u otra manera en la administración de justicia. Ustedes, como tecnólogos en hechos y accidentes de tránsito, tendrán que saber cuál es el perfil criminológico del delincuente vial. De ello nos ocuparemos en la segunda unidad. Jóvenes estudiantes, así las cosas, la invitación que les hace este orientador es a que consultemos las fuentes de referencia que ya quedaron plasmadas en el debido módulo, que consultemos las páginas web, que consultemos los blogs especializados, que vamos a consultar las demás conferencias de los criminólogos en criminología vial y en aspectos de criminología que están en YouTube, en los libros recomendados como el profesor Carlos Mario Molina Rubla, profesor de criminología, Carlos Ernesto
el profesor de criminología y sobre todo Alessandro Barata, criminólogo italiano. Esas son nuestras fuentes de consulta para comprender el por qué el hombre delinque. Queridos estudiantes, hasta la próxima.